Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por atender al webinar de hoy. Cómo crear tu negocio digital para que funcione desde el diseño y la comunicación. Me llamo César Alonso y soy el consultor a cargo de la Oficina de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Alicante. En primer lugar, debo informarles que este webinar está enmarcado dentro del programa TIC Cámaras, cofinanciado por fondos FEDER y la Diputación de Alicante. Antes de dar paso a nuestras invitadas de hoy, déjenme que les explique el cometido de la Oficina de Transformación Digital. La Oficina de Transformación Digital se creó para ayudar a las empresas de la provincia de Alicante a enfrentarse a su transformación digital y acompañarlas en este proceso. Por este motivo, hemos lanzado el proyecto TIC Negocios, cuyo objetivo es justamente dinamizar la transformación digital en el tejido empresarial de la provincia de Alicante para mejorar la competitividad de las empresas. Para ello, a las empresas que participen en este proyecto se les realizará de forma gratuita un análisis de su negocio y un diagnóstico de sus necesidades o puntos de mejora, y se les recomendará soluciones que den respuesta a estas necesidades seleccionadas entre las propuestas de nuestros partners. Ahora quiero saludar a nuestras invitadas de hoy. Buenas tardes, María Cielo Jeremía y Lucía Iniesta. Buenas tardes a las dos. Buenas tardes, César. Hola, buenas tardes. Hola, bueno, déjame que les presente. María Cielo Jeremía tiene una experiencia contrastada en más de 50 proyectos de experiencia de usuario, interfaz de usuario, tanto a nivel web como de aplicación, así como en diversas plataformas online de todo tipo, lo que le permite tener una visión muy simplificada y práctica de la experiencia de usuario y los objetivos de negocio. María Cielo, responsable del Departamento de Diseño y Comunicación y Project Manager en 3DIT. Por su parte, Lucía Iniesta ha llevado la estrategia de marketing de más de 20 marcas internacionales omnicanal y es consultora de negocios online. Atesora un gran conocimiento del funcionamiento del marketing y neuromarketing aplicado a diversos sectores. Lucía es directora de estrategia de marketing también en 3DIT. Y bueno, Lucía y Maricielo representan a 3DIT, que es una consultora especialista en transformación digital que lleva más de 15 años diseñando y ejecutando estrategias digitales de éxito, focalizando en ventas y procesos internos. Bueno, déjenme que les explique la mecánica del webinar antes de dar paso a nuestros ponentes. En primer lugar, tendremos una exposición de unos 45-50 minutos. Tras la exposición de las ponentes, tendremos una rueda de preguntas de unos 10 o 15 minutos. Ustedes pueden realizar estas preguntas pulsando el interrogante que tienen en la aplicación. Y bueno, una vez terminada esta presentación, yo plantearé estas preguntas que hayan podido elevar a los ponentes para moderar un poco y agruparlas en temas de interés. Por otro lado, el vídeo de la presentación estará disponible en la plataforma de la Cámara una vez se celebre el webinar. Y por favor, no olviden contestar a nuestra encuesta de valoración una vez que termine el webinar y les haremos llegar puntualmente. Bueno, no me extiendo más, ya doy paso a los ponentes y muchas gracias por atender. Muchas gracias, César. Bueno, el objetivo del webinar es sobre todo dar una serie de tips, ¿vale? Muy concretos para poder tener negocios digitales que funcionen. Todo esto de la usabilidad, aunque aquí lo veáis de forma muy concreta y muy esquematizada quizás, viene detrás un montón de estudios de neuromarketing, ¿vale? Hablar de neuromarketing nos daría horas y horas. Entonces, hemos intentado aplicar todas esas reglas, esos estudios que podéis buscarlos si queréis en Internet, pues a la web, ¿vale? A un sitio web y hacer más usable nuestra página. Bueno, Cielo irá explicándonos un poco los conceptos y algunos ejemplos y yo añadiré mi parte de estrategia de marketing después. Bueno, cuando quieras, Cielo. Vale, pues os presento un poco los temas de los que vamos a hablar, ¿vale? Hablaremos de categorización, hablaremos de segmentación de target, de jerarquía de la información, navegabilidad, técnicas de persuasión y preguntas, ¿vale? El último ítem. Antes de empezar, sí que me gustaría que quien pueda
se ponga en un lateral, en algún dispositivo aparte o lo que sea, la página web propia, abierta, porque creo que vais a poder comprender un poco más todos los términos de los que vamos a hablar y vais a poder ir contrastando ideas a medida que vayamos explicando. Vale, todo el concepto que vamos a contar hoy lo engloba una única palabra que es usabilidad, ¿vale? Entonces tenemos que entender esto antes de empezar con cualquier término, porque realmente es un conjunto de técnicas y de herramientas que tenemos que aplicar a nuestra página web para que sea usable. La usabilidad consiste bueno, una página que es usable consiste en la capacidad del usuario, una vez que llega a ella, poder navegar a través de esa página web con toda la facilidad y poder encontrar lo que busca de forma rápida y satisfactoria. Es decir, que cuando se vaya tenga la sensación de que ha encontrado lo que buscaba y que todo ha salido bien, ¿vale? Para que una página sea usable hay muchos factores que se investigan a través del neuromarketing, como decía Lucía, y a través de diferentes test A/B, pero no podemos hablar de todos porque no tenemos mucho tiempo, así que sí que vamos a daros 5 tips que además están muy orientados a la conversión, que son importantes tener en cuenta a la hora de optimizar la página web, ¿vale? Vamos a empezar por categorización, ¿vale? Normalmente para un usuario, una vez que llega a la página web, lo más importante es la cabecera, que es la herramienta que va a utilizar a lo largo de toda la navegación, y en ella tenemos que localizar los elementos más importantes y más relevantes. Por ejemplo, el logo para poder acceder a la home de nuevo, la categorización para poder moverte a lo largo de la página web y encontrar lo que buscas, el buscador, ¿vale? Porque en el caso de no encontrar lo que buscas por una categorización, pues utilizarás un buscador, o si tienes una tipología de producto muy amplia, la cesta y mi cuenta, ¿vale? Pero la categorización realmente es lo más importante, porque no voy a utilizar cualquier otra cosa si no consigo encontrar lo que busco. Y para encontrar lo que busco, una buena categoría es fundamental. Nosotros podemos dividir la categoría normalmente, por norma general, por 2 tipos, por tipología de producto o por género, ¿vale? Por ejemplo, si llegamos a una página donde tenemos, o en nuestra propia página tenemos producto para hombre, para mujer y para niño, pues lo ideal sería que la categorización principal esté segmentada por género, porque el usuario entrará directamente al target concreto, ¿vale? En el caso de tener mucha tipología de producto, por ejemplo, hay diversas formas, siempre intentamos segmentar e intentamos contraer todo lo que podemos la categorización para no tener que meter muchos niveles de subcategoría, pero siempre hay opciones con menús verticales o menús horizontales donde podemos localizar todo lo esencial para que el usuario encuentre lo que busca y al final convierta, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos de categorizaciones positivos, donde, por ejemplo, aquí podéis ver, en PC Componentes es una página que tiene una tipología de producto muy amplia. De hecho, tienen 3 niveles de categorización, pero ellos lo han solventado de una forma muy sencilla, añadiendo un menú vertical con el concepto básico del producto que tienen, y una vez que te pones encima de cada producto, pues podrás ir navegando por las diferentes subcategorías, ¿vale? Y además el buscador es muy visible, porque tienen mucha categoría de producto y es esencial que si tienes mucho producto, el buscador se vea bien para poder acceder a él. Por ejemplo, en otra web, en el ES, tenemos una segmentación por género. Aquí ellos venden para mujer y para hombre, con lo cual lo ideal sería pues, segmentar por mujer, por hombre y luego el resto de categorías principales, y dentro de las categorías principales meteremos una subcategorización con partes de arriba, partes de abajo, calzado, baño y dentro de sus respectivas subcategorías. Obviamente todo este tema de categorización depende mucho de la tipología de negocio y antes de decir qué tipo de categorías vamos a utilizar en nuestra página web, es necesario realizar un trabajo SEO para calcular el volumen de búsqueda de cada término, ¿vale? Luego, por ejemplo, a veces nos hemos visto casos en los que si tienes un solo producto, lo ideal es que se categorice o por estilo de vida, por ejemplo, en una página de cordones, lo que podríamos categorizar si solo vendes cordones, por estampados o por colores o por brillos, o simplemente poner un anclaje directo al producto, ¿vale? Que cuando cliquemos te lleva el detalle del producto y solamente tengas que comprar. Algunos ejemplos de categorizaciones erróneas, ¿vale? Que debemos evitar son, por ejemplo, lo que muchas tiendas hacen, que es concentrar toda la subcategorización en una categoría principal, que es, por ejemplo, tienda,
¿vale? O productos o categorías. ¿Qué hacemos? Que estamos haciendo que el usuario haga más clics para descubrir qué es lo que vende nuestro producto, nuestra página, y además es innecesario porque de un solo vistazo yo podría ver todo lo que tienes, si me sirve o no me sirve, si es lo que estoy buscando o lo que no estoy buscando. Por lo cual la tasa de rebote es mayor si le ponemos al usuario la navegación mucho más difícil en cuanto a categorización. En MediaMarkt, por ejemplo, también lo veo bastante mejorable porque ocultan todas las categorías en una principal cuando realmente no tienen una categorización primaria muy amplia. Vale. Bueno, yo si quieres hago alguna anotación más a ese primer punto de categorización. Nos encontramos muchas veces un error que vemos en muchísimas webs es a nivel comunicativo de cómo llamamos a esa categoría, ¿vale? Hay que tener muy claro, que lo veremos ahora en el segundo punto, cuál es nuestro público objetivo, porque nosotros a lo mejor tenemos en nuestra cabeza una serie de conceptos que son los que usamos a nivel técnico en nuestro negocio B2B, que es totalmente distinto a cómo nos tenemos que comunicar en nuestro negocio B2C, ¿no? A clientes finales. Por ponernos un ejemplo, en el mundo de la moda se utiliza mucho el término espadril y a veces ese término en la categoría a la gente al cliente final no le da ninguna información relevante porque no conoce ese concepto. Es un ejemplo básico, pero como eso hay muchísimos. Entonces, yo sí que recomendaría a la hora de establecer las categorías, siempre, como ha dicho Cielo, ayudaros de un SEO, porque os va a decir cuáles son los términos que se están buscando, o sea, cómo busca la gente, porque eso va a marcar una diferencia de usabilidad brutal, de experiencia de usuario, de no saber lo que estoy buscando ni dónde me estoy metiendo, mira, he encontrado perfectamente el producto que quiero, la categoría que yo esperaba. Eso es. Vale, pasamos al segundo punto, que es la segmentación de target, que, bueno, os vais a dar cuenta de que prácticamente todos los puntos de los que hablaremos están relacionados unos con otros, ¿vale? Porque al final, que una página web sea usable y que la experiencia de usuario dentro del proceso de compra sea satisfactorio es una espiral, ¿no? Es como un círculo y todo tiene que ver con todo. Vale, la segmentación de target es la segunda o incluso la primera cosa más importante que tenéis que tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión en la página web, puesto que según el público al que os refiráis y al que os dirijáis, tendremos que hacer, por ejemplo, una categorización u otra, o tendremos que hacer una estructura web principal u otra, ¿vale? Por ejemplo, en tipos de target hay muchos, ¿vale? O sea, hay muchos estilos y muchas características en las que nos podemos fijar, pero en general suele ser por género, por edad, que suele estar muy unido, por estilo de vida o estilo a nivel moda, ¿vale? Por tipo de cliente, si es profesional o es particular, y por sectores, ¿vale? Según el tipo de target, es muy diferente cuando nos dirigimos a un profesional que a un particular, es muy diferente cuando nos dirigimos a una persona de 40 años que a una persona de 15, entonces es un punto súper importante que tenemos que tener claro nada más acceder a nuestra página web y que el usuario tiene que identificarse en algún punto de tu página web si realmente ofreces un producto para él, ¿vale? Por ejemplo, en la página de Les, nosotros entramos y nada más entrar tenemos segmentación de género tanto en la cabecera como en el banner principal, ¿vale? Lo que hacemos es que directamente ahorramos todo, que el usuario se meta y empiece a indagar y empiece a buscar y tenga que meterse en filtros, porque directamente va a entrar a su categoría principal, ¿vale? Por ejemplo, no sé si esto se ve. Vale. Por ejemplo, en esta página tenemos una segmentación de estilo, ¿vale? Un estilo un poco más clásico o un estilo un poco más cañero, ¿vale? Son cosas que en realidad una segmentación por estilo las podemos sacar en prácticamente cualquier tipo de negocio y son muy útiles porque le damos un poco de personalidad a nuestra marca y podemos incluso conocer un poco más a nuestro tipo de cliente según cuántos clics recibe cada banner, ¿vale? Es un poco para testear. Por ejemplo, aquí tenemos la segmentación de cliente, ¿vale? De tipo de cliente, si eres particular, eres profesional, según donde nosotros nos dirijamos, vamos a tener un tipo de comunicación u otra. Les vamos a dar una información u otra. Y podremos segmentar también nuestro contenido para que no entres y de repente veas toda la información de golpe, siendo particular y siendo profesional.
Y, por ejemplo, aquí tenemos una segmentación de tipo de cliente, ¿vale? Por ejemplo, instaladores y reformistas, arquitectos y decoradores y tiendas minoristas. Todo este tipo de banners y de accesos directos suelen llevar pues, a una categoría de producto con producto concreto para este tipo de cliente o a páginas con información relevante para este tipo de cliente. Vale, Lucía, Vale. no sé si quieres comentar algo a nivel de marketing, que además esto tiene mucho que ver. A ver, yo creo que este es uno de los puntos más importantes, no solamente cara a la usabilidad de nuestra web, sino cara en general a todo. Hay que tener muy claro cuál es nuestro cliente porque va a marcar la diferencia en todo lo que hagamos. Entonces, en la web, esto nos marca también el tipo de comunicación. No es lo mismo comunicar, pues, para, por ejemplo, si eres, como decíamos, el PC Componentes, está dirigiéndose a un público muy concreto, que si vendes moda, que si vendes chollos, que si vendes otra cosa. Entonces, la comunicación es súper importante que vaya acorde al tipo de persona a la que nos dirigimos. Por ejemplo, está muy extendido lo que nosotros llamamos palabras prohibidas, como el error 404 o páginas de ese tipo que se encuentran en nuestra web, que no todo el mundo tiene por qué conocerlas. Hay público que sí, pero hay público que no. Según también el público que tengamos, si es un público muchísimo más mayor, pues tendremos que añadir una serie de elementos como, por ejemplo, en todos los iconitos que vayamos poniendo, el literal debajo, para que la gente sepa qué significa una casita o qué significa un símbolo de una cesta, ¿vale? Entonces es muy importante eso, tener muy claro quién es nuestro target y hacer que toda la página web, que todo nuestro negocio vaya enfocado a esa persona, a sus necesidades, tanto si es de un estilo como si es de otro o de una edad y de otra, tanto a nivel visual como a nivel muy importante de la comunicación. Eso es. Realmente es aplicar la coherencia y hacer que el usuario lo tenga fácil, o sea, no tener que hacerle pensar el doble, ya de base tiene que tomar varias decisiones durante el proceso de compra como para que encima se tenga que esforzar para saber qué significa un icono o una categoría concreta o un tipo de producto. Vale, por punto número 3, o tip número 3 sería la jerarquía de la información, ¿vale? Esto también es muy relevante porque además hay un dato que podéis consultar, que prácticamente el 80-90% de los usuarios no pasan de la mitad de página de la web. Hay veces que nos encontramos con webs que son eternas y que tienen un mogollón de secciones con el fin de dar como mucho contenido al usuario, pero es que hay muchos de los usuarios que llegan a nuestra página web que no leen todo ese contenido o que no llegan a ver ni la mitad de todo ese contenido. Entonces, tenemos que saber qué es lo que queremos mostrar al usuario, qué es lo que a él le interesa ver y colocarlo en la parte superior, lo más arriba posible, ¿vale? Por eso todas las páginas web suelen tener sus ofertas de rebajas o de descuentos en los banners principales, nada más entrar, porque si los ponemos un poco más abajo probablemente los usuarios no se van a dar ni cuenta de que tenemos esas ofertas. Normalmente este tipo de problema lo solemos detectar en los detalles de producto, ¿vale? La ficha de producto, que voy a poner los ejemplos así, os voy explicando. Normalmente no tenemos muy claro la importancia o relevancia de cada elemento que compone un detalle de producto, desde el nombre del producto hasta el botón de compra y las descripciones. Hay veces que nos hemos encontrado que hay detalles de producto donde el nombre del producto es muchísimo más grande incluso que la foto del producto. Y realmente tenemos que ser conscientes de que cuando vamos a comprar online, cuando vamos a comprar un producto o incluso un servicio online, lo que más nos interesa en el caso del producto es ver el material y conocer incluso las opiniones de la gente, ¿vale? Es mucho más relevante que saber cómo se llama, que además la mayoría de veces estáis conmigo que el nombre del producto suele ser un nombre de referencia de fábrica y no la información relevante. Entonces, para haceros una idea de la información relevante que tiene que estar en primer plano sin necesidad de hacer ningún tipo de scroll ni mover la página de ningún tipo, sería el nombre de producto, ¿vale? Que obviamente tiene que estar. Lo que pasa es que el nombre del producto, cuanto más pequeño podamos ponerlo, mejor. Que sea legible, pero que esté bastante pequeño. Las opiniones, en caso de tenerlas, es algo que es muy interesante porque al final nosotros nos movemos mucho por lo que dice la masa y lo veremos un poco más adelante. Y es súper relevante si el producto tiene una buena opinión, que se vea y que la gente pueda contrastar con otros usuarios. El precio, por supuesto, el tamaño del precio siempre dependerá del precio del producto. Si tienes un producto de 1.000 euros y para el contexto en el que está y el sector es un precio elevado, no lo vamos a poner en negrita y grande,
porque no es una ventaja de nuestro producto, pero sí que tiene que estar siempre más grande que el nombre, ¿vale? Porque es mucho más relevante. Luego tendríamos el selector de colores o de tallas, súper importante que siempre estén visibles, que eso también lo hablaremos un poco más adelante, pero el usuario tiene que ser capaz de ver la disponibilidad tanto de colores como de tallas o de cualquier atributo, nada más entrar en el detalle de producto. De hecho, debería verlo incluso antes de meterse, ¿vale? En el listado. Pero no, en ningún caso debería ser un clic en un desplegable para poder ver la disponibilidad que hay. Y por último, el botón de compra, ¿vale? Estos elementos de aquí son los más importantes que tienen que estar sin necesidad de hacer scroll ni de deslizarnos durante toda la página. Y a partir de esto ya podemos meter toda la información restante, descripciones de producto, características del producto. Vosotros pensad que si yo voy a comprar y me quiero asegurar, voy a buscar, ¿vale? Lo que pasa es que si yo voy directo y ya sé lo que es, porque incluso puede que sea una reposición o puede que sea un producto que me han recomendado y tengo claro que lo quiero comprar, no debería tener un proceso tedioso, ¿vale? No debería estar buscando dónde está el botón o dónde están los selectores. Vale, estos son ejemplos de detalles de producto que se han rediseñado en base a estas normas de usabilidad y como podéis ver, normalmente no suele quedar el botón demasiado abajo, normalmente sin necesidad de hacer scroll se visualiza todo, la foto cobra una relevancia muy importante porque al final lo que voy a comprar necesito asegurarme de la calidad y de los detalles y acabados antes de hacerlo. Y en cualquier caso, pues la información relevante siempre está visible, ¿vale? Os voy a enseñar ejemplos negativos, donde pues a lo mejor se añade demasiado espacio entre elemento y elemento, como puede ser aquí, donde añadimos una descripción corta, que normalmente son descripciones que están relacionadas con palabras SEO o con objetivos SEO, en las que el usuario pues a veces lee, a veces no. Normalmente el usuario, si va a comprar un zapato, suele leer la descripción del producto en cuanto a materiales y a limpieza o durabilidad, más que pues, la descripción que hacemos como más narrativa, ¿no? De nuestro producto. Por ejemplo, aquí, como os comentaba, el título del producto es súper grande, ¿vale? Y el precio apenas se destaca, de hecho está en rebaja y no destaca por encima del nombre. En este caso sí que el nombre del producto nos da información, con lo cual se tiene que leer, pero repito, nunca tiene que estar por encima del precio. Y como veis aquí, pues tenemos un mogollón de cantidad que en ordenador a veces no molesta, pero si los metemos en móvil, los elementos van unos debajo de otro y tienes que hacer como 2 tiras de scroll para poder llegar al botón de compra y finalmente comprar, ¿vale? Igual que aquí, por ejemplo, hemos primado la información de descripción por encima del precio, de las tallas y del botón de comprar. Y aquí, si veis, hemos rediseñado el mismo detalle de producto, ¿vale? Es el mismo, solo que hemos ordenado un poco las prioridades de información. Vale. Vale. Bueno, yo aquí tengo poco que comentar en la parte de jerarquía de información, que esto no solamente, aunque os hayamos puesto el ejemplo del detalle de producto, se debería aplicar a toda la web, ¿vale? Al final es una forma en la que tú le estás diciendo a tu cerebro, bueno, al cerebro de tus clientes, qué es lo más importante. Porque al final pensad que cuando alguien está visitando una web, lo que está haciendo es procesar un montón de información. Y cuanta más información procesa, el cerebro parece que no, pero está trabajando. Y eso le cuesta un esfuerzo. Cuanto más tenga que leer, más tenga que esforzarse, antes querrá irse de esa web. Entonces es muy importante tener, como dice Cielo, los elementos que queremos resaltar y que queremos que tengan claro primero y el resto de información después. Hablando también de la ficha de producto, yo os aconsejaría que seáis listos y si tenéis la posibilidad, entiendo que sí, de tener feedback de vuestros clientes directos, de saber un poco, pues, si un cliente os ha llamado porque tenía una duda sobre envíos y devoluciones o porque tenía una duda sobre algo en concreto. Toda esa información que puede marcar la diferencia entre que alguien te compre o no te compre, pues se puede añadir en detalle de producto en un apartado más abajo. Por ejemplo, pues si se aceptan devoluciones, cuál es el plazo de las devoluciones y cuánto tarda el envío, porque esas dudas pueden hacer que alguien que esté interesado en un producto se salga de la ficha de producto, se vaya a otra web, o sea, a otra landing, a otra página de tu e-commerce y tiene que luego volver otra vez a ese producto. Y eso lo que hace es que dificulta. Hay muchos más pasos y es posible que esa persona, una vez que lea el envío, se vaya. ¿Vale? Correcto.
Vale, el punto número 4 es la navegabilidad, ¿vale? La navegabilidad es, o sea, realmente nosotros a veces pensamos que cuanto más tiempo esté el usuario en la página web significa que más confuso está o que menos encuentra lo que busca, y no es así. Realmente puedes pasarte horas, como nos pasamos hoy en día en redes sociales, visualizando una página web, añadiendo productos a la cesta, luego eliminando. Lo importante no es el tiempo que pase, sino que el proceso de compra, los clics que haga hasta llegar al checkout y pagar, sean los menos posibles, ¿vale? Entonces, ese es o sea, realmente la navegabilidad de una web se puede mejorar de muchas formas. Además, también tenemos que tener en cuenta que no debería tardar más de 3 segundos en cargar el contenido que tengamos, pero uno de los puntos importantes es el tema de los clics, ¿vale? Como os decía anteriormente, tenemos que hacer que el usuario gaste el menos número de clics posibles para llegar a la compra o para llegar al objetivo que nosotros pretendamos en nuestra página web, ¿vale? Por ejemplo, para poder conseguir eso, para poder reducir el número de clics, hay pequeñas cosas que no nos damos cuenta, pero que dicen mucho y que hacen mucho. Y es, por ejemplo, el tema de las tallas, ¿vale? Lo que os comentaba antes. Hay veces que cuando llegamos a la página web, llegamos a la home, ¿vale? Llegamos al listado, conseguimos llegar al producto que queremos, y cuando llegamos tenemos un selector de tallas, no como este, ¿vale? Este está corregido, un selector de tallas que tenemos que desplegar. Y cuando lo desplegamos nos damos cuenta de que nuestra talla no está disponible. Hemos hecho todo un proceso de compra y un proceso de decisiones. Sobre todo siempre tenéis que pensar que son decisiones que el usuario está tomando, para luego llegar al detalle de producto del zapato o del producto que sea que nos guste y no encontrar nuestra talla, ¿vale? Entonces, para evitar este tipo de cosas, bueno, además de siempre tener las tallas visibles en el listado, en la medida que sea posible, tenemos que tenerlas visibles en el detalle de producto, ¿vale? Porque además, cuando vamos a hacer la compra, si ya tenemos claro que ese zapato nos gusta y tenemos claro que la talla está disponible, es un clic menos el tener que clicar en el desplegable, clicar en la talla y luego clicar en comprar, ¿vale? Ahí nos estamos quitando 2 clics que los reduciríamos en selecciono mi talla y le doy a comprar o añadir a la cesta, ¿vale? Luego el segundo punto, que además está en prácticamente todas las webs y no nos damos cuenta de lo irrelevante que es el tema de la cesta intermedia. Normalmente cuando nosotros añadimos un producto a la cesta, se nos despliega tenemos un desplegable, ¿vale? Con todos nuestros productos y nos aparece un botón de ver mi cesta, ¿vale? O clicamos en la cesta y nos lleva. Es una página innecesaria cuando todo lo podemos reducir a un desplegable sin más, y que el botón directamente, en lugar de llevarte a un paso intermedio, que sería mi cesta, te lleve al paso del checkout para directamente pagar, ¿vale? Porque realmente en este desplegable podemos incluir una papelera para eliminar el producto, podemos incluir incluso un selector de cantidad en el caso de que tu producto sea un producto que se suele comprar en par o se suele comprar más de uno a la vez. E incluso si la tipología de cliente suele ser como en el caso de LED, ¿vale? Que este es un diseño de LED, suele ser un cliente que le gusta añadir producto a la cesta para luego revisar todo lo que tiene uno a uno y ir eliminando y viendo con qué se queda y con qué no. Podemos dar la opción de tener una página intermedia de mi cesta, pero siempre el botón principal debe llevarte al checkout, ¿vale? Por eso tenemos 3 clics. Añadimos el producto, ¿vale? A la cesta, realizamos compra y finalizamos compra, ¿vale? Y luego, por último, la página de checkout, que bueno, esto depende mucho del tipo de negocio que tengamos y del tipo de requerimientos que le tengamos que pedir a un usuario a la hora de pagar, pero en la medida de lo posible los campos tienen que ser los menores. Quiero decir, hay muchas veces que añadimos campos de empresa o campos de nombre y apellido en campos diferentes, cuando a veces los podemos unificar y ahorrarnos espacio y ahorrarnos frustración. Nosotros pensar que un usuario cuando llega a vuestra página web, aparte de haber tomado todas las decisiones a lo largo de la compra, llega al checkout ya para comprar, ¿vale? Para dejar su dinero en una página web y todavía le vamos a hacer que tenga que rellenar, pues, no sé, 15 campos más y además que tenga que hacerlo en 6 pasos diferentes. Al final estamos haciendo que ese usuario pierda tiempo, que su frustración aumente y que probablemente abandone la compra, ¿vale? Con lo cual siempre tenemos que pensar en algo sencillo. Sé que los campos son necesarios y que a veces los datos son necesarios, siempre, pero tenemos que intentar optimizarlos lo máximo posible. Por ejemplo, en este caso, tenemos un checkout en una sola pantalla, ¿vale? En el primer plano tenemos el iniciar sesión, ¿vale? El quiero ser cliente o soy cliente. El segundo plano, los datos de entrega, ¿vale? Dirección de entrega.
En tercer plano tenemos los tipos de envío y métodos de pago, ¿vale? Y siempre acompañándonos en el lateral la opción de la cesta para poder eliminar el producto, editar el producto y finalizar la compra. No siempre va a ser posible que todo esté en una sola página y tampoco es malo que el checkout esté por pasos. Realmente en muchos casos funciona. De hecho, si tu negocio exige recoger demasiados datos y hay campos que no podemos quitar, lamentablemente, lo mejor es que se hagan por pasos, porque el exceso de información visual va a saturar al usuario igualmente y puede que abandone la página. Entonces, es aplicar un poco la coherencia. Si podemos reducir, reducimos y todo en una, y si tenemos demasiado contenido, pues lo segmentamos para que nuestro cerebro no pete, ¿vale? Vale. Bueno, una vez que ya hemos hablado de los diferentes tips, los diferentes consejos a la hora de tener un negocio que funcione en el mundo digital, vamos a pasar al quinto punto, que son las técnicas de persuasión. ¿Vale? Estas técnicas de persuasión están basadas en un montón de estudios, a lo mejor si me da tiempo comento alguno, y lo que hacen es lo que veamos todo el tiempo, ¿no? Al final nosotros somos seres racionales, está claro, y procesamos información para, a través de esa información, conseguir una respuesta, ¿no? O conseguir, pues, tomar una decisión. El problema es que hay demasiada información. Entonces, nuestro cerebro al final es consciente de que no puede procesar toda la información existente porque, primero, no la tiene y, segundo, le llevaría muchísimo tiempo. Entonces, lo que el cerebro hace, y ha hecho durante toda su vida, es, digamos, guiarse por una serie de pautas que le aseguran que está tomando una decisión correcta o que para él es segura, ¿vale? Todo esto, además, viene de la prehistoria y son, digamos, técnicas que vienen porque en ese momento nos ayudaban a sobrevivir. Ahora lo entenderemos mejor. Vale, entonces, si te parece, pasa. Eso es, perfecto. El primer concepto es la escasez, ¿vale? Esto es algo que habréis visto en muchísimas páginas y esto lo que hace es que te ayuda al cerebro a tomar esa decisión mucho más rápido. Es decir, no proceses toda la información que necesites porque no tienes tiempo. Es una sensación inminente de pérdida. Si tardas mucho tiempo en tomar la decisión, puede que alguien te quite pues como en este caso, ¿no? Esa última habitación. Pues esto lo hacen mogollón, pues Ryanair y mogollón de compañías de aerolíneas, de hostelería, como de hoteles. Hay muchas formas de aplicar la escasez, ¿vale? En este caso está aplicada como, pues, reservado 208 veces en las últimas 24 horas, pero se pueden aplicar de muchas formas. Desde una edición limitada también es escasez, en cierta manera. Y de hecho, por eso, pues, elementos como el oro y demás son más caros, porque hay poco de ello, ¿vale? Esto ayuda muchísimo a nuestra web. El segundo, sí, puedes pasar. La segunda clave de persuasión es la reciprocidad. Esto para explicarlo voy a contaros el estudio, uno de los estudios en los que está basado, y es que en Estados Unidos se hizo una serie de experimentos sociales que consistían en que, bueno, camareros, ¿no? Le daban propina, pues los comensales de una mesa le daban propina al camarero. Entonces, si el camarero les dejaba un caramelito a la hora de darles lo que costaba el menú, los comensales le daban un 10% más de propina al camarero que si no le hubiera dado el caramelito. Entonces, que si le daba 2 caramelitos, la propina se disparaba. Y si además esos 2 caramelitos se los daba diciendo, normalmente yo no hago esto, pero me habéis caído bien, aquí tenéis, la propina pues ya era asombrosa. ¿Esto qué nos viene a decir? Al final todos tenemos la tendencia de estar en una posición igualada, es decir, de no deberle nada a nadie. Si yo le doy algo a alguien, esa persona tendrá, pues, una tendencia a devolverme el favor. ¿Esto cómo lo podemos hacer aplicado a nuestra web? Pues quizás es un poco más complicado, pero, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo que se ve mucho en el tema de las newsletters, que es yo te voy a dar un 10% y tú me das tu correo. Es una forma de hacer un poco una reciprocidad, ¿no? Un quid pro quo. Yo te doy algo y tú me das otra cosa.
Pero bueno, esto lo podéis aplicar a muchísimas cosas, pero hay que tenerlo en cuenta. Tercera clave de persuasión, la coherencia. Esta quizás es la más complicada de explicar y también voy a utilizar para explicarla uno de los estudios, y es también en Estados Unidos, que les gusta hacer muchos estudios, a la hora de una campaña política les pidieron en un vecindario que pegaran una pequeña pegatinita en una ventana de su patio sobre a quién iban a votar, ¿vale? Sobre el partido al que iban a votar. ¿Vale? Unas semanas más tarde, a esas personas, bueno, a ese mismo barrio, le volvieron a pedir que pusiera de forma pública a qué partido iban a votar, pero esta vez no era una pegatinita, sino era un cartel en el patio de delante. Vale. Esto lo que dio a conocer es que las personas que habían aceptado poner la pequeña pegatinita en su jardín, ¿no? en su ventana frontal, que al final eso no lo veía nadie, tenían un porcentaje muchísimo más alto de aceptación de poner el cartel grande, ¿vale? Y eso comparado con otros barrios. O sea, la aceptación era mucho mayor de poner el cartel grande si antes habían aceptado poner la pequeña pegatinita. Es decir, si tú ya tomas una pequeña decisión, que al final no te cuesta nada, pero va encaminada hacia una dirección, es mucho más fácil que luego tomes esa segunda decisión, porque por coherencia vas a seguir ese camino, ¿vale? No es lo mismo que yo le diga a alguien, cómprame esto, así de primeras, a que yo le empiece a tomar pequeñas decisiones que van encaminadas a que me compre eso, ¿vale? Es mucho más sencillo. Un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, aquí, en este que vemos aquí, de presupuesto, ¿vale? En vez de decir pedir presupuesto, te hago una pequeña pregunta, que es, ¿cuál es tu tono de piel? Ya estás tomando un pequeñito paso de aceptar ese presupuesto. Es muy pequeño, ¿no? Se pueden hacer incluso muchos más, pero es hacer al usuario que tome pequeñas decisiones que vayan encaminadas a la compra. Cuantas más decisiones consigamos que haga, más fácil será que luego compre. Vale. Perfecto. Tendencia de la masa. Este es un ejemplo muy claro de persuasión. Al final, lo que decíamos, ¿no? No tenemos toda la información, es imposible procesarla toda, con lo cual, una manera muy segura de tomar una decisión que consideremos correcta, aceptable o adecuada es fijarnos en lo que hacen los demás. Si os habrá pasado alguna vez en la calle incluso mucha gente que está mirando arriba y pues tú al final te paras y miras arriba, porque si tanta gente está mirando arriba es porque algo pasa, ¿no? Pues esto es al final puesto a todo. Si un producto tiene muchísimas opiniones positivas, si un producto se agota muy rápido, que es otra forma también de hacer una tendencia de la masa, es porque es muy bueno, porque otras personas, si tantas personas están diciendo que es muy bueno, pues a mí también me va a ir genial. Entonces, se puede aplicar de muchísimas formas. Se puede aplicar con las opiniones, se puede aplicar con bestseller, como aparece en este caso, se puede aplicar con pues eso, que se agota muy rápido, y es un poco jugar con esa idea de que mucha gente está detrás de ese producto o de ese servicio, o lo ha probado ya y dice que es bueno. Vale, autoridad. Este principio de, bueno, esta clave de persuasión es también muy básica, entre comillas, y es que todos al final hacemos caso a una autoridad. No es lo mismo decir, no, mira, esta pasta de dientes me gusta mucho, que 9 de cada 10 dentistas recomiendan esta pasta de dientes. ¿Por qué? Porque se presupone que una autoridad que puede significar muchas cosas, dependiendo en qué contexto lo pongamos, sabe mucho más que tú, ¿vale? Entonces tú confías en esa autoridad y lo que diga esa autoridad, pues al final tú lo vas a aceptar, porque en vez de tener que estudiar la carrera que ha estudiado esa persona o tener toda la formación que ha estudiado esa persona, es alguien que ya lo sabe por ti y te ha dicho que eso está perfecto. Ejemplos de autoridad, hay muchísimos. Aquí tenemos uno que es, por ejemplo, pues que está certificado como B Corp, ¿vale? En el caso de EcoAlf. Un organismo externo ha certificado que esta empresa es X cosa, pues los sellos de calidad, sellos ecológicos,
pero autoridad también es un personaje público importante, que es muy conocido porque sabe mucho de algo. Al final es pues una personalidad o algo que sabe todo el mundo, que detrás tiene un montón de gente que conoce de la materia y que te está dando su aprobado. Puedes pasar, vale. Y el último, si no me equivoco, es la clave de persuasión del liking, ¿vale? El liking, al final, en español, y es lo que llamaríamos una especie de empatía, ¿vale? Y es muy importante. También os voy a comentar un estudio o bueno, un ejemplo en el que se aplica este liking, y es que en bueno, algunas empresas multinacionales empezaron a aplicar que, una norma interna que cuando iban a tener una reunión para cerrar cualquier acuerdo, tenían que destinar los primeros 10 minutos a entablar una conversación de carácter personal con las otras personas, ¿vale? Pues no sé, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu vida? ¿Tienes hijos? Lo que quisieran. Pero tenían que tener un carácter personal. Vale, después de empezar a aplicar esta pequeña y fácil norma, se dieron cuenta que habían aumentado el porcentaje de acuerdos cerrados muchísimo. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú empatizas con una persona, estás generando una relación que hace que las decisiones sean más fáciles de tomar. Entonces, en el caso del e-commerce es muy importante porque no tenemos nada más que algo visual. No hay una persona detrás con la que puedas empatizar. ¿Cómo podemos entonces utilizar esta empatía en la web? Pues a nivel fotografías, a nivel de comunicación incluso, de ser cercano, de poner a gente que al final se parezca a ti y que tú te puedas sentir identificado con esas personas. Y aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de bueno, llévate el 1% de tu aportación sin límite de cantidad y, si os fijáis, pone veranos sin límites y aparece pues un señor tomando el sol en lo que parece pues delante de una playa. Hace que tú ya puedas empatizar con esa imagen y digas, pues, ¿qué se podría ser yo? Voy a pedir el préstamo, voy a pedir lo que sea, ¿vale? Entonces, para resumir, las claves de persuasión lo que hacen es que son atajos a nuestro cerebro para que tome decisiones mucho más rápido. Y se pueden utilizar y aplicar en absolutamente todo. Hay incluso algunas acciones que mezclan varios conceptos y varias claves de persuasión, pero es algo muy sencillo de aplicar y que de verdad que marca una gran diferencia a la hora de aumentar la conversión, sea cual sea. Vale, y ya habríamos terminado con las 5 claves, o sea que ahora, si quieres, César, podríamos pasar a preguntas. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias por la exposición. Yo creo que ha clarificado muchos términos que, bueno, que a los que no somos especialistas en el ámbito de e-commerce, pues hemos oído, nos ha sonado, pero no entendíamos bien de qué se trata. A mí me gustaría empezar preguntándoos acerca de los ejemplos que habéis puesto, de los pasos que me parecen muy bien expuestos y que al final ponen de manifiesto lo que se está viendo en varios webinars, que primero hay que pensar antes de hacer. Es decir, no es que yo coja una plataforma de e-commerce y ya me ponga a vender, sino que primero tengo que pensar, ¿no? Entonces, alguien que se enfrenta a esa primera vez, digamos, ¿cómo pensáis que podría hacer algunas pautas para las que pueden ayudarle a hacer ese proceso de categorización que indicabais al principio? O sea, yo me enfrento a vender algo, ¿cómo organizo? Porque categorías puede haber de muchos tipos. ¿Qué tipo de categorías podría hacer? ¿Qué niveles? O, digamos, para alguien que pueda pensar en llevarlo a una plataforma. Vale, normalmente siempre depende mucho de la tipología de producto que tengas. Si, por ejemplo, vamos a poner el caso de que vendes electrodomésticos, para hacer la categorización, pues primero tendremos que saber qué tipo de producto vendes. Por ejemplo, ponle que vendes neveras, microondas, hornos y lavadoras, ¿vale? Entonces, una vez que conoces este tipo de producto, normalmente si tienes poco producto, lo ideal es que el producto, la categorización vaya por tipo de producto, ¿vale? Por tipología de producto y vaya directo.
Es decir, pues si solamente tienes 4 categorías y son neveras, microondas y lavadoras y hornos, pues que las 4 estén visibles en la web y no tengas que hacer despliegues de subcategorías, ¿vale? Siempre que podamos evitar la subcategorización lo haremos. En el caso de que tengas mucha tipología de producto, es lo que comentábamos antes Lucía y yo, lo ideal es que se trabaje a través de un SEO, que pueda hacer un estudio de palabras clave y que vea exactamente qué es lo que busca el usuario dentro de tu mismo negocio, ¿vale? Porque hay veces que hay terminología como lo que decía ella de espadrilles, que no todo el mundo lo entiende, aunque más o menos entendamos el concepto, pero probablemente si lo que busco son alpargatas no voy a ir directamente ahí, no voy a clicar en esa categoría. Entonces, primero tienes que conocer tu negocio, luego tienes que conocer cómo busca tu público, ¿vale? Y una vez tienes esas dos claves, es muy fácil hacerlo. O sea, pues ya te digo, tienes que decidir si tienes un negocio donde ofreces a diferentes géneros, pues harás una categorización por género, pero si tienes un negocio que va a un único género o que el género es independiente, indiferente, y tienes bastante tipología de producto, pues tirarás por una categorización más orientada a tipología de producto. Al final es como armar un puzzle, en el que tú tienes todas las piezas porque conoces bien tu negocio, conoces bien tu producto o tu servicio, y lo que tienes que intentar es que ese puzzle sea lo más claro posible para tu cliente final. Entonces, lo que dice Cielo, si puedes sacar todas las piezas del puzzle fuera, perfecto. Si no, pues tienes que ir agrupando las piezas. Bueno, estas piezas se pueden agrupar bajo este concepto y estas otras piezas bajo este otro concepto, para hacerle la vida más fácil al usuario. Si no dispones de un SEO, que es lo ideal, puedes utilizar algunas herramientas como pues, el Keyword Planner de Google Ads o incluso Google Trends, que eso está a disposición de cualquier persona, para poder, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De espadril o espardeña. Nosotros a lo mejor que estamos muy metidos en el sector sabemos lo que es un espadril, pero probablemente si le pregunto a mi prima qué es un espadril me va a decir que no tiene ni idea. Y eso lo podemos ver muy, muy fácil en cómo busca la gente. Si pones espadril y pones espardeña, pues puedes ver cuál de las dos palabras se busca más. Y eso te puede dar una idea de decir, vale, pues voy a utilizar esta palabra en vez de esta otra para agrupar todos estos productos que tengo aquí. Entendido. Sí, habéis comentado también a lo largo de la exposición muchas veces la palabras relacionadas con conocer al cliente, lógicamente, ¿no? Y creo que también es uno de los puntos clave, porque claro, cuando alguien entra a una tienda, tú puedes ver qué clientes son y cómo se comporta, pero cuando es una venta a través de una plataforma en digital, conocer al cliente puede ser un poco más complicado dependiendo qué herramientas utilices. ¿Qué primeros pasos consideres que serían adecuados para empezar a conocer mejor a los clientes que tienen una experiencia de uso en nuestra web? Bueno, nosotros aquí al final lo que tienes que hacer para conocer a tu cliente en el mundo online es establecer la mayor cantidad posible de puntos de contacto con el cliente. ¿A qué me refiero? Pues si tienes la posibilidad de poner tu teléfono, el teléfono de tu empresa, si tienes la posibilidad de poner un chat, si tienes la posibilidad de pedir feedback incluso con newsletters, pues a tus clientes, preguntarles, incluso llamarles. Es muy importante, sobre todo al principio, conocer muy bien quién te compra, qué dudas han podido tener durante todo el proceso. Es decir, si pues me acaba de comprar una persona, pues a lo mejor mi departamento de atención al cliente le puede llamar y le puede decir, oye, gracias por habernos comprado, nos gustaría saber tu opinión sobre lo que queramos, ¿no? Y tener un poco el feedback del cliente. Y eso es lo más importante, porque se aprende muchísimo de todo ese feedback y te va a permitir mejorar muchísimo la web. Sí, ahora al hilo de esto, Marta nos pregunta, ¿podrías decir las principales diferencias que existen en el comportamiento en la web entre público femenino y masculino? Quiero saber qué puntos son relevantes en cada uno de ellos. Gracias. Es una pregunta interesante. Pues normalmente yo creo que depende mucho del tipo de producto, una vez más, pero no estoy segura de que haya una diferenciación de comportamiento, aunque sí que es cierto que, por ejemplo, está demostrado que a las mujeres nos gusta más ojear y nos gusta más añadir a la cesta y luego revisar todo lo que tenemos, ir haciendo como una especie de checklist, ¿no? De lo que nos quedamos y lo que no. Pero yo creo que es más por el tipo de cliente más que por género. La diferencia de género es para que si me meto en un listado de pues soy yo Maricelo, perdón. esa mujer dentro del listado.
Perdón, María Celo, te hemos perdido. ¿Se me oye? Te oye un poquito mal. ¿Me oye? Bueno, si queréis yo... Resumen tú, Vale, por me favor. sabe que Sí. está la conexión, pero... Y Lucía te resume, perdón. Nada, si no es... a ver, no creo que haya una diferencia a nivel de usabilidad de comportamiento dentro de la web, pero sí que hay una diferencia de comportamiento, ¿vale? Aunque suene a cliché, es verdad que si tú miras las analíticas de mogollón de webs, de sitios de e-commerce y de sitios online, el perfil femenino suele pasar mucho más tiempo en la web, suele ojear muchísimo más y suele requerir de muchísimas más visitas para completar la conversión. Es decir, a lo mejor en una página web, en una marca, tenemos que el 80% del tráfico es femenino frente a un 20%, imagínate, pero en cambio, a nivel de conversiones no hay tanta diferencia. También aquí cabe decir que, por regla general, también depende muchísimo de los sectores, ¿eh? No hay una regla Pero a normal. nivel genérico, en el mundo online, es verdad que la mujer es más compradora online que el hombre. También como otra Bueno, nota. nos siguen preguntando cosas. En este caso concreto, Manuel Ramón nos pregunta, a nivel de presentación de producto, ¿qué jerarquía tendrían los vídeos demostrativos ante las fotografías? En muchas ocasiones están relegados en el último nivel. ¿Debería mostrarse antes que las fotografías? Normalmente, si os fijáis, se me oye bien, ¿no? Sí. Sí. Vale, si os fijáis en páginas como ASOS, por ejemplo, el vídeo del producto, que ellos lo hacen muy bien, lo ponen en la misma secuencia de miniaturas de fotos, añaden un vídeo de producto. En el caso, o sea, eso sería lo ideal, ¿vale? Que se le dé la misma relevancia que a la fotografía. Porque además, estaréis conmigo también que si yo puedo ver el producto en movimiento y encima puesto en una persona, será mucho más fácil que compre que si solamente lo veo estático. En el caso de que no podamos incluirlo por lo que sea en el mismo nivel de la fotografía de producto, normalmente se incluye en la descripción. Dentro de la descripción, que es un segundo nivel de información, podemos incluir el vídeo y no estará tan arriba, pero no necesitaremos llegar hasta abajo del todo para ver los detalles técnicos de un vídeo o el movimiento. Nos siguen preguntando cosas relativas a las categorías y en concreto Victoria nos dice, ¿cómo se averiguan estas palabras las más usadas para las categorías? Se refiere. Supongo que se refiere a que una categoría puede nombrar de varias maneras, ¿cuál sería la más indicada? Vale, aquí es lo que os comentaba antes. Hay muchas herramientas que nos permiten encontrar estas palabras. Dentro del propio Google Ads tenemos el Keyword Planner, que lo que te hace es que tú escribes una palabra, además es gratuito, o sea, podéis crearos una cuenta de Google Ads si tenéis acceso a esa herramienta. A través de tú escribes una palabra y el propio Google te va a decir las palabras relacionadas con esa búsqueda, que tienen más búsquedas. Luego también podéis meteros a Google Trends, que no es exactamente lo mismo, lo que te está hablando un poco es de la tendencia de búsqueda de la palabra, pero también te sirve a nivel un poco más genérico y de más fácil acceso para ver el nivel de búsquedas. Tú puedes hacer comparativas de diferentes palabras, las escribes todas y ves, pues mira, esta palabra tiene muchísimas búsquedas que esta otra. Y eso te puede dar una ayuda bastante fácil. Muy bien, ahora tenemos una pregunta relativa a canales, ¿no? Miguel Ángel nos pregunta que tiene una tienda de artesanía en concreto y pregunta si sería rentable montar una web o vender a través de otras plataformas, entiendo de canales. Entiendo que lo que pregunta es si debe montar una web solamente para eso o ir a través de un canal de una plataforma de terceros. Esto es una decisión al final muy del propio negocio. Nosotros siempre recomendamos que tengas tu propia web porque al final tienes muchísimo más margen. Si trabajas a través de otras plataformas, es verdad que en primer nivel te estás beneficiando de la imagen y de la marca de esa otra plataforma, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Amazon, pero hay que tener claro que Amazon se lleva una parte del pastel. Entonces, siempre es importante tener una página web propia porque al final es tu contacto directo con el cliente, donde vas a tener toda la información del cliente, no nos olvidemos, y donde vas a poder mejorar ese producto y mejorar ese servicio o lo que ofrezcas. Y además que todas las ventas que se hagan en esa página web van a ser directamente a tu propio beneficio y no de una empresa externa.
ya al final ahí es un poco decisión, también hay que tener muchas variables en cuenta para... Claro, entiendo que también la llegada que tiene un marketplace no es la misma a la que puedas tener tu web propia, ¿no? Que de momento no te conocen. Eso es. Claro. Pero también es verdad que en los marketplaces hay que saber muy bien posicionarse porque estás compitiendo contra muchísima gente y compites a precio. Entonces, por eso te digo que hay muchas variables ahí para decidir si, mira, pues si apuesto por marketplaces, por ejemplo, como un canal, que hay muchos más, o me voy directamente a mi propia web. Hacer una pregunta que me da pie a preguntar acerca de la persuasión que habéis presentado. Me parece un ámbito, vamos, apasionante, aparte que también es un poco, o sea, son más estrategias, ¿no? Porque no es que sea un producto concreto, sino estrategias de cómo convencer, ¿no? Entiendo que preguntan acerca del principio de coherencia. Si podías volver a explicar en qué consiste. Vale, ya he dicho que este era complicado de explicar. La coherencia, al final, lo que dice es que nosotros somos, como seres humanos, somos coherentes y si tomamos una decisión que está encaminada a algo, es más fácil que tomemos la siguiente. Entonces, a ver, voy a poner otro ejemplo. Si Cielo me pregunta, ¿qué color te gusta más? ¿El rojo o el azul para vestir? Y yo le digo el rojo. Y me saca un vestido rojo, es más fácil que diga, ay, mira, qué bien, a que si de repente me saca el vestido rojo. No sé si se llega a entender. Es un poco como... Es como si dijeses casi sí, ¿no? No he dicho sí, pero he dicho casi sí. Es como por coherencia, ya te he dicho, o lo típico de que hacen muchas, mira, otro ejemplo, que hacen muchas a nivel de suscripción. Suscríbete un mes gratis y luego, si no quieres, te lo cancelas. Tú te suscribes y al final lo que estás haciendo es tomar una decisión de que me gusta esto, quiero esto. Y es más fácil, también es verdad que aquí influye mucho si te olvidas o no te olvidas, pero es más fácil que luego decidas, vale, pues venga, sí que lo voy a pagar. Que si de primeras te dicen, págame este servicio. Vale, ya has tomado una decisión que es, quiero probarlo. Y como ya has tomado la decisión de quiero probarlo, la decisión de voy a pagar por esto que he probado es más sencilla que voy a pagar por esto. No sé si así se entiende un poco mejor. Sí, yo creo que sí. Bueno, tenemos otra pregunta, pero esta pregunta que nos hace Virginia yo creo que da para un webinar tan solo la contestación. Virginia nos pregunta, ¿cómo estar bien posicionado en la búsqueda en Google? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, ahí si quieres, Cielo, o comento yo. ¿Cómo está bien posicionada la búsqueda en Google? ¿Pero a qué se refiere exactamente? O sea, porque Bueno, es muy, pregunta muy genérica. Sí. Es una pregunta muy genérica, pero... Al final, esto es un trabajo SEO. Y el trabajo SEO es que lo que dice César, ¿no? Esto da para un webinar aparte. Quizá habrá que, perdón que te interrumpa, Lucía, primero habría que quizá matizar o explicar o definir qué es un trabajo SEO, porque a lo mejor hay palabras técnicas que quizá, ¿qué es un trabajo SEO? ¿Qué es la búsqueda orgánica? ¿Qué es el posicionamiento del SEM? ¿Qué es el SEO? O de forma genérica. Vale. Bueno, lo que nos preguntaban es el posicionamiento en la búsqueda orgánica. Es decir, si yo busco en Google, no sé, pues botellas de plástico, lo que sale ahí. Detrás de qué sale primero, hay primero, bueno, un sistema de Google inmenso y muchísimo trabajo de lo que se llama SEO, que son los especialistas que lo que hacen es mejorar ese posicionamiento. ¿Vale? Ahí pues hay desde lo que hablamos, todo lo que hemos hablado antes también influye, la velocidad web influye, las palabras clave que utilicemos en nuestra web influye. Entonces, lo ideal es hacer un buen trabajo de palabras clave, sobre todo si son de lo que llaman long tail, que son no solamente zapatos, sino zapato rojo de tacón o zapato rojo de tacón para fiestas. Cuanto más larga sea el concepto, más fácil es que posiciones porque hay menos competitividad, ¿vale? Hay menos gente compitiendo por ese concepto. Y luego, sí, porque pues, eso es una subasta, ¿no? Porque eso es una subasta, que eso no es que tú digas voy a estar ahí, sino que entras en un proceso de... Sí, no es una subasta como tal, pero sí, al final Google lo que hace es, si yo busco esto, va a poner delante a las webs que más veces tienen esa palabra que tú estás buscando, esos términos que tú buscas, pero además que en otras búsquedas que ha hecho la gente, más tiempo han permanecido, no han tenido rebote. Entonces ahí pues importa mucho el contenido que demos sobre esa palabra en concreto, y bueno, es que el SEO daría para horas y horas.
Yo no soy SEO, ¿vale? Yo os estoy contando un poco a nivel muy, muy básico, pero hay un gran trabajo detrás. Bueno, se nos está terminando el tiempo, pero siguen habiendo preguntas. Voy a haceros alguna que tiene que ver con las landing pages. Pregunta María Teresa. Si tengo que empezar con una landing en lugar de desarrollar la web, ¿qué sería lo más importante para vosotras? Ubicar en esa landing, o sea, ¿qué sería lo más importante ubicar en la landing page? Con el objetivo de captar interesados en probar tu producto o servicio. Pues lo ideal sería que la captación de leads esté lo primero, acompañado de a lo mejor algún titular que te describa un poco lo que vas a encontrar y por qué voy a dejar ese lead, pero el formulario de captación tiene que estar lo primero, nada más entrar sin necesidad de hacer scroll, tiene que haber un formulario de captación. Y luego ya, pues a medida que te vas deslizando, que ubicamos el resto de información relevante con el servicio que voy a ofrecer o con lo que voy a ofrecer a cambio de ese lead. De forma muy rápida, es lo que hablamos antes de la jerarquía de información. La gente no suele bajar mucho en scroll. Entonces, delante lo primero que tienes que poner es lo más importante de tu producto, algo que sea diferenciador, algo que a una persona, nada más leerlo, le den ganas de dejar ese link. Y como dice Cielo, el formulario de suscripción, ¿vale? El formulario para registrarse. De una simple vista, pues ves por lo que me estoy suscribiendo y el formulario para registrarme. María Jesús nos hace una pregunta acerca de lo contrario. Hablamos de categorías, como que puede haber muchas, pero de lo contrario. Y si es un servicio en concreto de salud y que no tiene realmente categorías o que podían ser difícilmente definibles, ¿cómo puedes definir algo así o cómo puedes tratarlo? Pues en el caso de salud, por ejemplo, no sé exactamente qué tipo de negocio se refiere, pero pongámosles una clínica donde lo que ofrece son tratamientos, pues lo ideal sería que los tratamientos estén principales en la categorización, o si ofreces diferentes tipos de cosas como tratamientos, cuidados y cualquier otro tipo de cosa, pues podemos agruparlo por la tipología. Pero normalmente, aunque no tengas categorización de producto, en el caso de que sea servicio, pues puedes agrupar ese servicio bajo términos que ubicar en la cabecera como categorización principal. Eso es. Y si no, pues si solamente tienes un solo servicio, un solo tratamiento, imagínate, pues lo ideal sería incluso que hagas una especie de landing page, que no haya que navegar ni meterte en ninguna otra categoría. Directamente oferta ya los servicios matizados de qué es lo que haces y cuánto vale y cuánto. Entiendo. Y después, por último, aunque lo has comentado, Lucía, ¿qué herramientas o qué buscadores tenemos, pregunta Ilva, para localizar esas palabras claves y poder definirlas adecuadamente? Vale, pues lo repito, es Google Trends. Si lo buscáis así tal cual, es una forma muy básica, como digo, ¿eh? Lo ideal es tener un estudio SEO y de profesionales que lo hacen mucho más extenso. Pero bueno, a nivel así básico, podéis buscar Google Trends y si no también el Keyword Research o el Keyword Planner, no me acuerdo cómo es, de Google Ads, ¿vale? Que también es gratuito. Puedes crearte la cuenta y una de las opciones que te da es esa. Muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Alguna pregunta se ha quedado sin contestar, pero nos hemos pasado un poquito del tiempo. Quería agradeceros vuestra ponencia, me parece muy interesante, además que disipa grandes lagunas con esa magia, ¿no?, que hacéis los especialistas en e-commerce para que alguien venga que no conocemos y nos compre el producto. Y nada, espero veros en próximos webinars. Si queréis añadir algo antes de despedirnos. Nada, que muchísimas gracias. Bueno, pues informar también a los oyentes Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, que el vídeo estará disponible en la página web de la Cámara de Alicante y además la presentación se les hará llegar a través de email. Bueno, pues muchas gracias a las ponentes, muchas gracias a los oyentes y nos vemos en próximos webinars. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Adiós.